En vez de estar limitando que hoy se siga produciendo y exportando el gas, deberíamos estar promoviendo la búsqueda de más reservas para seguir vendiéndolo hoy que todavía el mundo lo quiere. No queremos terminar como el guano. Hoy el mundo quiere gas natural. El Perú lo tiene, deberíamos estar vendiéndolo, ¿verdad? Creo que si nos fijamos en los hechos, industria petrolera no genera daños, mientras que si no hacemos algo, nuestro candamo va a dejar de ser una reserva natural. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Conecta COES, el espacio que hemos creado para difundir conocimientos que se generan en el propio COES y también para analizar temas de actualidad que tienen que ver con el sector electricidad y energético en general. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es súper relevante para el sistema eléctrico, es el gas natural. Como todos sabemos, en promedio el 45% de la capacidad de generación para el sistema interconectado proviene del gas natural. Así que imagínense qué pasaría si faltara gas. Y justamente ahora hemos traído una invitada muy especial y además muy simpática, que es María Julia Aybar. María Julia, bienvenida. César, muchísimas gracias por la invitación. Para mí encantada de poder hablar del gas natural. Qué bueno. María Julia, cuéntanos, tú eres actualmente Country Manager de Hunt Oil. Sí. Tradúcenos eso, por favor. ¿Y qué tiene que ver Hunt Oil con la cadena de De gas? acuerdo. Sí, yo estoy acá representando a la empresa Hunt Oil Company. Hunt Oil es una empresa que tiene ya más de 20 años trabajando en el Perú. Es una empresa americana que apostó por el país y la verdad que yo diría que está muy satisfecha con lo que ha logrado. Hunt está en el grupo que opera Camisea, es uno de los socios que inició el proyecto Camisea, que nosotros lo llamamos como upstream, que es en realidad de donde se produce el gas natural y los líquidos del gas natural. Pero Hunt Oil no se quedó ahí, también hizo un proyecto muy, muy importante para el país, que fue el proyecto de exportación. Hunt Oil es uno de los socios que lideró y empezó el proyecto de la planta de exportación de gas natural, que es Perú LNG. La planta de Melchorita. Exactamente. O sea que tú eres la mala de la película, la que te llevas el gas natural a la exportación y dejas sin gas natural a los pobres peruanos, que no hay masificación de gas por tu culpa. Cuéntanos. Efectivamente, eso es lo que se dice, pero la verdad es todo lo contrario. Tú sabes que existen campos que producen el gas natural que se utiliza tanto para el mercado local como para la exportación. El gas que se produce para el mercado local proviene del lote 88 y es un lote que tiene suficientes reservas como para abastecer el mercado local, al extremo que parte de la producción que hoy tiene de gas natural no se consume porque no hay suficiente demanda. Entonces, mucho de ese gas se reinyecta nuevamente en los reservorios. El gas que nosotros exportamos proviene de otros lotes, el lote 56 y el lote 57, que son lotes que están en la zona de Camisea. Y ese es el gas que nosotros consumimos en la planta, procesamos y exportamos. Pero hay un tema importante, se menciona mucho lo que tú acabas de decir, pero tú sabes que la empresa Perú LNG, que estuvo diseñada para hacer el proyecto de exportación, construye un ducto de gas que es incluso más grande que el ducto de servicio público. Este ducto se construyó exclusivamente para la exportación. Sin embargo, debido a que la capacidad del ducto del sistema público no fue suficiente, el ducto que nosotros construimos hoy también es utilizado para el mercado local. Se conectó al otro sistema y parte de esa capacidad se usa para transportar el gas que consume el mercado local. Así que es realmente todo lo contrario. Pero corrígeme, ese ducto no arranca desde la selva, ¿no es cierto? Arranca desde un punto ya, creo que cuando pasa la selva el Correcto, recorrido. correcto. Originalmente, en el proyecto original, la idea era utilizar el sistema de transporte que existe hoy para todos los demás usuarios del mercado. Sin embargo, por temas comerciales no fue posible llegar a un acuerdo y se planteó diseñar la construcción de un ducto desde Malvinas, o sea, desde el campo hasta la planta. Por temas ambientales de no pasar nuevamente por la selva, se decidió construir el ducto desde la zona que nosotros llamamos Chiquintirca, que es efectivamente ya entrando a la sierra, ¿no? Ese ducto que nosotros hemos construido para nuestra operación son 408 kilómetros. No es un ducto pequeño, es un ducto de 32 pulgadas, si no me equivoco, que hoy, como dije, está conectado al ducto de TGP y comparten capacidad para el mercado local también.
Es decir, que si no hubiera el ducto de Hunt Oil, fue hecho para la exportación, en estos momentos estaríamos teniendo restricciones de transporte de gas. Exactamente. O si hubiera tenido que hacer nuevas inversiones para ampliar capacidad del sistema existente con costos adicionales. Así que efectivamente es como tú mencionas. Y esto que nos comentabas de que hay una parte del gas que se reinyecta, echa por tierra pues esa afirmación que hubo al inicio del gobierno del presidente Castillo, que decía que había que renegociar porque por falta de gas no se hacía la masificación. Sí, efectivamente el tema no es una falta de gas. O sea, existen lo que nosotros le llamamos recursos. ¿Qué quiere decir? Que bajo el territorio peruano existe este recurso fósil que es el gas natural. Ahora, una cosa es el recurso y otra cosa es la reserva. Reserva es cuando tienes la capacidad de darle valor económico a ese recurso. ¿Cómo le das valor económico a ese recurso? Lo tienes que sacar. Y sacarlo del subsuelo es una inversión bastante grande. Necesitas equipos obviamente especiales, necesitas un equipo para trabajar y sacar todo este gas con toda la tecnología que se requiere, y ese gas tiene que ser transportado y llevado a su destino para poder ser utilizado como un combustible. Eso es una reserva. Entonces, hoy yo te puedo decir que sí, tenemos muchos recursos, hay mucho incluso que aún no hemos descubierto, que tenemos que seguir haciendo lo que nosotros le llamamos exploración. ¿Qué es exploración? Hacer estudios, hacer pozos y ver dónde podemos encontrar más gas natural. Por cierto, estas actividades de exploración son actividades en el sector de hidrocarburos muy costosas y muy riesgosas. ¿Qué significa? Significa que tú puedes venir y pensar, hacer un estudio, identificar que en esta zona puede haber una reserva de gas. La única forma de confirmar si hay gas es haciendo un pozo. Un pozo en la selva te puede llegar a costar más de 100 millones de dólares. ¿Qué pasa si tú haces el pozo y no encuentras el gas? Perdiste tu plata. Así de simple. Y ese es el riesgo que asumen las empresas petroleras cuando hacen exploración. Claro que si haces el pozo y encuentras el gas, tienes todo el derecho de utilizar esos recursos para recuperar tu inversión, siempre y cuando pagas obviamente una regalía que dejas al Estado peruano. Entonces no eres la tan mala de la película. Claro que no. Tampoco la Cenicienta. Eso me queda claro, tampoco. Muy bien. Y a ver, una curiosidad, entiendo que la planta de Melchorita, de la que estuviste un tiempo, ¿no es cierto?, manejando, sí. No está conectada al sistema interconectado nacional, eléctrico. Así es. Nos tiraste arroz. No. Efectivamente, como tú bien señalas, en algún momento estuve liderando Perú LNG. Perú LNG es una planta única en Sudamérica, es una de las únicas, solo hay una en Trinidad y estamos nosotros, que somos las únicas instalaciones que procesan gas natural para su exportación. Solo para simplificar, ¿qué significa procesar gas natural para la exportación? El gas natural en su estado gaseoso ocupa un espacio como de 600 veces. Cuando tú lo congelas a menos 164 grados, ese gas se reduce, se convierte en líquido y reduce 600 veces su volumen. ¿Qué significa? Que yo lo puedo poner en un barco o en un camión que está congelado también, o sea, como un termo gigante, y lo puedo llevar de un punto a otro. Nosotros hacemos eso en la planta de Perú LNG. Nosotros compramos el gas, lo procesamos en un sistema que es como si fuera un refrigerador gigante, lo congelamos y lo ponemos en un tanque en forma líquida. Ese gas líquido se transporta en buques a destinos donde se consume. En el lugar de destino se vuelve a regasificar y se utiliza como combustible. Toda la operación de nuestra planta es autosuficiente. Cuando nosotros diseñamos la planta, incluimos efectivamente sistemas para generar electricidad que nos permitan operar nuestra planta. En algún momento se pensó la posibilidad de conectarnos y utilizar el sistema de generación. Pero había, digamos, algunos temas que no estaban dentro de nuestro proyecto, así que decidimos hacer nuestra propia instalación. Te diría que no hemos descartado al 100% conectarnos en algún momento, pero por ahora estamos más enfocados en nuestro negocio. Supongo que también lo hicieron por un tema de confiabilidad, ¿no es cierto? En aquel tiempo el sistema interconectado de repente no les daba tanta garantía. Yo creo que el sistema que ustedes manejan está muy bien, bueno, no puedo quejarme, sí, puedo decir que es muy confiable. Pero sí, tienes razón, ha sido un poco por temas de
Confiabilidad. Confiabilidad. Efectivamente, pero no hemos descartado la posibilidad de en algún momento evaluar qué significaría para nosotros utilizar nuestras instalaciones y conectarnos al sistema. Qué bueno. Llegó el momento de nuestro intermedio. Tenemos un intermedio en el cual se presenta la sección Data COES, en la cual mostramos datos, cifras, descripciones, etcétera, relevantes e interesantes para todos nuestros oyentes. Así que no se vayan, que volvemos pronto y volvemos con dos temas muy interesantes, las preguntas difíciles, ya pasamos la parte fácil. Dos preguntas. Una, si te acaba tu contrato de exportación, se te acaba tu contrato de suministro de gas para exportar, ¿no? Y ahí vamos a ver qué va a hacer después de eso. Y la otra, la más relevante, que tiene que ver con el sector eléctrico, el 2040 se acaba el contrato que tiene el consorcio de Camisea para suministrar gas. ¿Y qué va a pasar después del 2040? Estas dos preguntas vamos a intentar resolver en la siguiente parte de nuestra entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos a Data COES, el espacio donde analizamos con datos cómo opera el sistema eléctrico peruano. Hoy hablaremos sobre la resiliencia del CEIN frente a la interrupción del gas de Camisea. Antes del evento, el sistema operaba con una participación importante del gas natural de Camisea. Así, para las 12 horas del 1 de marzo del 2026, la generación eléctrica con el gas de Camisea representaba aproximadamente el 17% de la generación total del CEIN. Eso es 1.175 megavatios aproximadamente. En cuestión de horas, esta participación tuvo que reducirse a cero, lo que complicó la operación del CEIN. La situación se agravó durante la noche del mismo día, ya que fue necesario cubrir simultáneamente la pérdida de la generación solar, que fue de aproximadamente 1.000 megavatios, y el incremento natural de la demanda propia del horario nocturno. Se debe tener en cuenta que para esa noche se tenía programado atender el 38% de la demanda del CEIN con generación eléctrica de gas de Camisea. Eso era aproximadamente 3.000 megavatios. Es decir, pasamos de un sistema con alta dependencia del gas a uno que tuvo que reconfigurarse completamente en tiempo real. Y eso no es automático. Implicó decisiones técnicas y una adecuada coordinación de la operación. Durante 14 días, el suministro de gas natural de Camisea para generación eléctrica se interrumpió totalmente. Este evento representó un desafío importante. Sin embargo, durante este periodo, el sistema eléctrico continuó abasteciendo la demanda a nivel nacional. Veamos los datos más relevantes. Entre el 1 y el 14 de marzo, se generaron aproximadamente 2.422 gigavatios hora de energía eléctrica. La generación se sostuvo principalmente en hidroeléctricas de regulación, casi 50%, hidroeléctricas de pasada, casi 16%, generación térmica diésel, 18%. También se contó con el aporte de energía solar, casi 6%, y energía eólica, otros casi 6%. Además, otros combustibles como el residual, nafta, biogás, etc., tuvieron participaciones menores al 1%. Esto evidencia un punto clave. Cuando el gas natural no está disponible, el sistema responde apoyándose en una matriz diversificada. Además, se gestionó la indisponibilidad de aproximadamente 2.668 megavatios de generación gas natural, principalmente en la zona de Lima. La demanda máxima atendida durante el evento fue de 8.315 megavatios. La reserva operativa promedio fue de 23.5%. Durante este periodo, el COES realizó evaluaciones permanentes y reprogramaciones del despacho eléctrico, optimizando el uso de los recursos disponibles. Incluso, se implementaron medidas operativas no previstas inicialmente con el objetivo de atender la demanda en todo momento. Este evento deja una lección clara. La diversificación de fuentes, la planificación del sistema de transmisión y la capacidad de adaptación operativa son fundamentales para enfrentar escenarios complejos, porque detrás de cada dato hay decisiones técnicas que permiten que el sistema siga operando. Esto fue Data COES. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir entendiendo cómo se mueve la energía en el Perú. Bienvenidos de nuevo a este espacio del COES que pretende difundir conocimientos en general de todo el sector energético. Habíamos adelantado que venía la parte difícil. Por cierto, muchas gracias por acompañarnos como siempre en todas las redes en que publicamos estas entrevistas y nuestro Data COES. María Julia, hay una área, un agente en redes sociales que para clamando que se detenga la exportación de gas para que así pueda haber más gas disponible para el mercado local por más años.
¿no? Pero esa gente no sabe de repente que el contrato que tienes de suministro de gas para la exportación ya va a acabar pronto, ¿no es cierto? Pero además tú tienes algo que decir al respecto de que qué pasaría si se detiene la exportación con el fin de aumentar unos años más de gas para el mercado local. Claro, como conversábamos hace un minuto, no se trata únicamente de lo que todo el mundo está pensando, hasta cuándo alcanza el gas, ¿no? ¿Cuántas reservas tenemos de gas? En realidad estamos hablando, obviamente, de recursos que están en el subsuelo. Y las reservas están pensadas en función a cómo puedo extraer esos recursos y darle su valor económico. El contrato que hoy suministra gas natural al mercado local es un contrato que tiene, obviamente, un grupo de empresas que han hecho una inversión millonaria que vence en el 2040. ¿Qué significa eso? Significa que la proyección de cuánto tiempo y qué volumen puede extraer este grupo de empresas está en función a la vigencia de ese contrato. Entonces, cuando se hablan de, no sé, 15, 18 años, está en función a cuánto tiempo tengo ese contrato para poder extraer ese gas. Si ese contrato se extendiera, por ejemplo, obviamente tiene que haber más inversiones, pero se puede seguir manteniendo la producción unos años más. El tema es cómo hago para reponer esas reservas. Y tú me acabas de decir, bueno, se dice que de repente como no hay mucho, mejor guardemos pan para mayo y en vez de que nos lo exportemos, lo retenemos para usarlo en el futuro. Algo que suena tan simple como efectivamente lo guardo para el futuro, no es tan simple. Porque en algún momento, ya sea 1, 2 o 10 años más, igual se va a acabar. Lo que uno necesita no es guardar el pan para mayo. Solo estaría prolongando la agonía. Correcto. Lo que uno necesita es empezar a encontrar más pan para el futuro. ¿Y qué significa eso? Es hacer más inversión en exploración que me permita encontrar estos recursos y convertirlos en reserva. Pero si tú no le permites al inversionista darle valor al recurso que encuentra, no va a venir a invertir. ¿Y qué significa darle valor al recurso que encuentra? Imagínate que yo vengo, invierto $200 millones para hacer un pozo y encuentro gas. ¿Qué hago con ese gas? Lo quiero vender, ¿verdad? ¿Y a quién se lo vendo si el mercado local ni siquiera puede consumir lo que ya tenemos? Porque, como te dije, reinyecta lo que no se consume. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Permitirle que ese gas lo pueda vender afuera, donde no solamente lo quieren, sino que pagan muy, muy bien. Y encima el Perú tiene una gran ventaja. Ya tiene una planta que le permite procesar el gas para exportarlo. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo el recurso y tengo la facilidad, puedo venderlo en el extranjero y lograr buenos ingresos para el país en regalías. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo. En vez de estar limitando que hoy se siga produciendo y exportando el gas, deberíamos estar promoviendo la búsqueda de más reservas para seguir vendiéndolo hoy que todavía el mundo lo quiere. No queremos terminar como el guano. Hoy el mundo quiere gas natural. El Perú lo tiene, deberíamos estar vendiéndolo, ¿verdad? Como el guano y el salitre, ¿no? Para que no se quede solo la palabra guano. Es verdad. No debemos cometer esos errores una vez más, ¿no? Ya, entonces darle valor significa armarle la cadena de negocio. Correcto. Para que eso lo incentive a hacer inversiones, porque Correcto. va a recuperar, ¿no es cierto? Y esas inversiones no solamente le permitirían, obviamente, encontrar un recurso que hoy, si no hay mercado local, lo pueda vender en el extranjero, sino que también esas inversiones harían que tú repongas reservas para el propio mercado local en el futuro, ¿no? Porque vas a encontrar, así como hoy tenemos Camisea, se hablan de otras reservas, por ejemplo Candamo, donde probablemente podamos encontrar más gas. Obviamente no estoy diciendo que se tiene que descuidar todo el tema ambiental. Siempre tenemos que tener estándares que protejan el medio ambiente y yo creo que la industria ha crecido tecnológicamente y está en capacidad de hacerlo, ¿no? A mí no me queda la menor duda de que con la tecnología se pueda tener el tema ambiental adecuada y correctamente, pero hay un tema de percepción, ¿no es cierto? ¿Tú crees, sinceramente, que, voy a incluirme, nos dejarán hacer Candamo, dada la sensibilidad de esa zona? Comparto plenamente la preocupación, pero te digo una cosa, a veces los hechos hablan mucho más que las palabras, ¿no? Si tú miras hoy satelitalmente lo que es Candamo, tú vas a ver todo un área, que es una reserva, que está totalmente depredada por la minería ilegal.
Y esa misma área tú la miras en lo que es hoy el campo de Camisea y vas a ver todo absolutamente verde, donde solo hay en el medio un pequeño punto que es donde están las instalaciones, porque todo se trabaja de manera subterránea para evitar daños al medio ambiente. Entonces, creo que si nos fijamos en los hechos, industria petrolera no genera daños, mientras que si no hacemos algo, nuestro Candamo va a dejar de ser una reserva natural. Claramente. Ahora, se dice también mucho que eh, nos vamos a quedar sin gas pronto. Hay personas en redes que hablan de eso, ¿no? Si no es en 2040, será un poco después. Y que deberíamos prepararnos para importar gas licuado. Entonces, entre desarrollar lo que tenemos e importar gas licuado, en primer lugar, si importamos gas licuado, estamos sujetos a los precios internacionales. Y si a don Vladimir se le ocurre hacer otra guerrita, se nos disparan los precios internacionales. Entonces, bajo ese aspecto, mucho mejor, en lugar de pensar en importar o depender de la importación, sería desarrollar lo que tenemos. Obviamente, obviamente. Nosotros estamos, yo diría que como país, desde el punto de vista de hidrocarburos, estamos perdiendo grandes oportunidades en darle valor a nuestros recursos. Y no estoy hablando solo del gas, basta con mirar lo que pasa con el crudo, con petróleo. Nosotros hoy producimos, creo que no llegamos más de 40.000 barriles. ¿Cuánto consumen el país en crudo? Llegamos a más de 300.000. ¿Qué quiere decir? Que toda la diferencia la importamos y la importamos a precios internacionales, que son carísimos y encima lo tenemos que subsidiar como Estado. El gas natural, hoy, si no me equivoco, tú me podrás decir, estamos entre $2 y $3 el precio del gas natural. El gas natural importado en precios bajos podría estar entre $10 y en precios altos, como dices tú, en situaciones difíciles puede llegar hasta $60. Imagínate que tengamos que importar gas natural pagando esos precios cuando lo tenemos en el subsuelo. Sería una locura, ¿no? Totalmente. Pero volviendo con la exportación de gas, también muchos habló hace tiempo de que se estaba exportando el gas muy barato cuando había un contrato con México. Eso creo que ya se superó, ¿no es cierto? Sí, el contrato de exportación se hizo obviamente como un contrato de largo plazo. Tú fijas el contrato y el precio en función a marcadores internacionales. Eso no se puede ir moviendo cada día, cada año, cada mes. Efectivamente, hubo una época en que esos precios internacionales estuvieron más bajos. Nosotros no podíamos simplemente desconocer un contrato firmado y se tuvo que vender a esos precios. Pero eso fue un periodo, ese periodo terminó y hoy ya no se está llevando el gas a ese destino, se lleva a otros destinos donde se recibe precios más competitivos que el de ese momento. Si yo te digo, en promedio, desde que se inició el proyecto de exportación hasta la fecha, los precios que se han pagado por el gas exportado es mucho más alto que el gas del mercado local. Quiere decir que el Estado ha recibido mejores regalías. Chile, por ejemplo, tiene gas importado caro, ¿no? Carísimo, sí. Mucho más que nosotros, Así es. efectivamente. Bueno, qué interesante la conversación sobre el gas natural. Entonces, estamos más tranquilos, sí sabemos que hay más gas, solo que hay que desarrollar el modelo de negocio, el esquema de negocio para que se invierta y se pueda desarrollar más reservas. Pero algún día se acabará, tendremos que hacer algo al respecto, pero para entonces ya no estaremos. Probablemente tú y yo no, pero tienes razón. Creo que lo que tenemos que hacer como país y donde debemos enfocarnos es en generar el ambiente atractivo para que esta inversión de riesgo venga. Tenemos que ser competitivos porque así como nosotros hay otros países que tienen recursos como el nuestro y están tratando de atraer esa inversión también. Entonces tenemos que hacer que vengan aquí, no que se vayan allá. Claro, y lo mejor es aprovechar ahora para monetizar esas reservas, porque dentro de un tiempo, como bien dijiste, de repente el gas natural ya no se va a necesitar, la tecnología va a avanzar y no se va a necesitar gas natural, Así como se ha es. dejado el carbón. Así ¿Cuántas es. zonas de diferentes países dependían de la minería de carbón? Correcto. Ya han tenido ya se quedaron sin mercado, Sí, porque nadie quiere, sí. ¿no? Y Entonces, no es algo que no se haya probado. Mira, te cuento que hace unos días estuve en un evento en Qatar. Qatar era un país que lo único que tenía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era una industria, entre comillas, por decir industria, donde lo único que hacían era sacaban perlas y utilizaban las perlas, ni siquiera cultivadas, sino naturales, para su economía, que evidentemente no era suficiente. Descubren el petróleo, descubren el gas y en menos de 70 años hoy es un país que tiene una infraestructura envidiable. ¿Gracias a qué? A que han logrado monetizar estos recursos
vendiéndolo al mercado internacional. Ellos literalmente exportan energía y tienen recursos para muchos más años. Sí, pues así es el tema de los recursos naturales. Si no se aprovechan bien, termina siendo como otros países que tienen enormes recursos naturales, los aprovecharon mal y ahora en pobreza. Sí, mejor No quiero decir nombres. No vamos a decir nombres, Sí. pero sí, efectivamente no debemos seguir esos ejemplos. Cambiando radicalmente de tema, Julia, tú eres abogada, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo has sido la cabeza de Perú LNG, la planta exportadora, y eres la cabeza de Hand Oil, y encima mujer. Y entonces, cuéntanos cómo es ese tema. En el sector eléctrico, por lo menos, la participación femenina es muy baja. Pero no porque les pongamos trabas, sino que simplemente no llegan suficientes. ¿Cómo es en el sector de hidrocarburos? Es similar, efectivamente. Yo la verdad cuando empecé efectivamente éramos muy poquitas, muy poquitas, y yo siempre decía, yo tenía 3 desventajas: ser mujer, ser abogada y ser peruana, porque evidentemente es una industria extranjera, por lo menos lo era en la época en que yo empecé. Te faltó ser mamá. También, sí, es verdad. Pero la verdad que todo se puede. Yo siempre he dicho que como mujeres lo único que tenemos que hacer es no creer lo que los demás piensan de uno. Si tú sabes que eres capaz, puedes hacer lo que necesites. El tema es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que otros piensan de uno mismo. Pero dime, en tu meteórica, porque sí lo es, carrera, ¿hasta dónde has llegado? ¿Encontraste tú trabas por ser mujer? Sí, claro, bastante. ¿Ah, sí? Ah, mira, entonces eso va para el nuevo capítulo. Nos tiene que contar qué trabas encontró y cómo la superó. Así que muchísimas gracias, María Julia, por tu agradable presencia en este podcast. Vamos a repetir seguramente contigo. Muchas gracias. Así que bienvenida de nuevo cuando quieras. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también las gracias y nos dejamos para la siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima.